Buenos días, Arequipa. Soy el profesor Diego Cánovas y les hablo desde España, desde Cartagena. Quisiera introducir el tema la Arequipa modernista, edificaciones y estructura del primer tercio del siglo XX. Antes de empezar, quisiera subrayar el hecho de que, debido a problemas de espacio en el vídeo, no puedo desarrollar el tema con la profundidad que se merece. Sí está más o menos así en el texto que he remitido al coloquio de historia, con lo cual les emplazo por si alguien quiere el texto, con toda seguridad se lo haría llegar. Eh, con respecto a lo que son las edificaciones de modernistas de Arequipa, también tengo que subrayar que he tenido que elegir un pequeño muestreo, pero que en mi visita a la ciudad de julio de este año pude observar que había, por suerte, un gran número de ellas en el tejido urbano. Lo que pasa es que, claro, hay que sacar unas cuantas, ¿no? No pude, por problemas de tiempo y tampoco he podido tener acceso a todas, con lo cual he sacado un muestreo. En fin, podríamos empezar con el tema diciendo que la consolidación del sistema económico y los cambios producidos en el siglo XIX aparece en Europa y en América al final del siglo y a principios del siglo XX una nueva casta de ricos, de nuevos ricos. Esta situación se da por la necesidad imperiosa de este nuevo grupo por conseguir un prestigio y para tratar de conseguir una especie de simbiosis o similitud a los antiguos regímenes absolutistas y a las clases nobles. Todo ello va a ser recogido de forma clara y evidente por el Art Nouveau y por lo que en España llamamos modernismo. En el Perú y en la ciudad de Arequipa, después de la proclamación de la República, la burguesía se manifestó en general bajo el estilo neoclásico, en base principalmente a edificaciones públicas y de servicios. Clarísimo ejemplo es la Catedral de Arequipa, en oposición a una construcción barroca más cercana al antiguo régimen y al absolutismo en definitiva. Podríamos dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el Art Nouveau, hablando de que el Art Nouveau modernismo es un movimiento típicamente burgués, siendo la corriente artística usada por las clases altas para diferenciarse o distanciarse de las clases medias en su pugna hacia los niveles de la aristocracia. Su falta de noble linaje hace frecuentemente que que en este estilo aparezca una heráldica propia, ¿no? Una heráldica sustitutiva en la que aparecerán alegorías propias a la burguesía, representando sus fuentes de poder, como el comercio, la industria y las nuevas empresas de servicios. En el último cuarto del siglo XIX y primero del siglo XX existe un desarrollo del arte en Europa, fundamentalmente en Francia, al que pronto se sumarán otros países de Europa y América. Los materiales de este arte modernista, en principio, son el vidrio, la cerámica, el hierro, el mampuesto y el concreto. Se van a conjugar entre sí, generando espectaculares edificaciones, a los que habrá que sumar pequeños detalles, y estos pequeños detalles que van a dar el sello o la impronta modernista van a ser el latón, el zinc y las maderas nobles. Estos materiales serán definitivos para la terminación de las edificaciones, dando un toque de distinción. Para la culminación de la obra modernista, tendremos una nueva visión estética de estos elementos, ya no solo como formativos, sino como ornamentales. Aparecerán así una serie de vidrieras, miradores, balconeras, columnas férricas que junto al concreto pasarán a ser el cuerpo del edificio, y este estará fortalecido por elementos como puertas en maderas nobles, llamadores en latón o fundición de hierro, y así como incrustaciones de ébano o caoba en la carpintería del edificio. Esta pugna social entre las clases emergentes burguesas logrará edificaciones singulares en busca de su prestigio, por lo que se evita lo poco original y lo estandarizado. Podríamos hablar de lo que son las decoraciones, ¿no? Las decoraciones, tanto en el exterior como en el interior, los edificios mantendrán un sentido de lujo y magnificencia, normalmente con motivos florales,
y decorativos de formas delicadas, sin ningún tipo de recuerdo a la antigua heráldica exterior, pero sí en un sentido alegórico. El juego decorativo continúa hasta los más pequeños detalles, como las llamadas terminaciones en puertas, llamadores, incrustaciones. En muchos casos se va a dejar ver los trazos estructurales del propio edificio, el hierro, dejando justamente estas estructuras férricas a la vista y creando vanos para una mejor diafanidad en los interiores, que luego serán tapados con vidrio para dejar pasar la luminosidad y aprovechándolo como elemento ornamental a la vez. Tendríamos ya que hablar de lo que es el modernismo en Arequipa. La corriente modernista llega al Perú de igual manera que en otros países desde Europa y llega con la misma fuerza creativa pero con menos virulencia. A mi juicio existen como tres grandes cuestiones que influyeron de forma decisiva en el desarrollo modernista arequipeño. Incluso podríamos hablar de una cuarta. El primero sería el orden social. La burguesía arequipeña está mucho más aposentada en el poder que en otras zonas del país. De hecho, la ciudad tiene una estructura burguesa muy afianzada desde su propia fundación colonial. Habrían factores también en contra del desarrollo modernista, que es la propia monumentalidad de la ciudad. La estructura monumental de la urbe va a deslucir de forma considerable lo que son las construcciones modernistas, dado que la amplia difusión de estilos tan magnificentes como el barroco o el neoclásico evidenciarán las arquitecturas modernistas por no encajar en el marco monumental o por lo menos estar empequeñecido ante él. Aún así, seguirán apareciendo edificaciones modernistas en el primer tercio del siglo XX, como lo podremos comprobar ahora. Con respecto, habría otros dos puntos. Uno sería de orden económico, que sería el desarrollo de la economía en el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo del negocio de textil de la lana, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Esto va a generar un flujo de riqueza importante dentro de la ciudad y va a generar nuevas fortunas, o va a incrementar las fortunas más antiguas que se van a ver cómo invertir su dinero también en construir y en coger prestigio. Y tampoco habría que olvidar un último punto, que sería un punto un punto importante, ¿no? Serían los movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos van a producir que aparezcan solares. Y ya sin más, deberíamos de entrar en lo que es el análisis de algunas de las obras modernistas del tejido urbano arequipeño. Bueno, habría que decir, incidir en lo que he dicho al principio, de que no puedo mostrar todas, pero sí hacer un muestreo. Hasta la fecha, y dada la magnificencia de la ciudad barroca y neoclásica, se habían desestimado o simplemente ignorado las obras modernistas por las escasas dimensiones y por la poca monumentalidad de sus materiales. Es momento de revisar posturas para abrir un espacio de atención a este tipo de edificaciones, con lo que se podría conformar una nueva ruta de interés turístico con el nombre de Ruta Modernista Arequipeña. Y podríamos ya empezar a hablar de la primera edificación, que sería la casona de la calle San José, esquina calle Peral. En esta ubicación nos encontramos con una obra típicamente modernista de 1918, que coincide con la expansión económica antes referida en el periodo correspondiente a la Primera Guerra Mundial. Se trata de una edificación del más puro estilo modernista, siguiendo los cánones europeos, donde el mampuesto, el ladrillo, la madera y el hierro se entremezclan, creando un edificio singular con elementos decorativos de Art Nouveau en cada una de las fachadas y balcones, y sorprendiendo la naturaleza de la pureza del estilo. La casona, como la gran mayoría de edificios modernistas, tuvo una triple funcionalidad: como obra representativa del nuevo arte,
como emplazamiento para casa familiar de grandes dimensiones y como futuro posible negocio por los bajos comerciales. Podríamos dividir el análisis en los dos pisos, en las dos alturas que tiene, ¿no? Y podríamos empezar por el piso superior, en donde aparecen balaustradas con carácter floral al gusto de la época, haciendo de ellas en sí misma una obra de arte. Las líneas curvas generan un dinamismo en los balcones que se verá reforzado por el alfiz. El alfiz es la moldura o marco que rodea la parte exterior del vano de la ventana, y por la carpintería de los marcos de las puertas, donde el cristal aparece tapado por la madera, generando nuevas formas curvas y realzando la originalidad, marcando la diferencia con el resto de edificaciones de la zona. Esta idea de exclusividad es uno de los principios del Art Nouveau, que huye de la estandarización e impone curvas frente a líneas rectas propias de la producción en cadena. Los alfices de los vanos de las puertas y las ventanas siguen un diseño rectilíneo hasta su parte superior, donde queda roto por las curvas que interrumpen la línea para dar ese matiz de exclusividad de la obra modernista. En el centro del dintel del vano igualmente queda rota la línea por la implantación de motivos florales en forma de volutas, quedando a su vez los alfices de las ventanas rematados por volutas. La decoración floral geométrica propia de la época y al gusto burgués se hace patente en toda la obra, en sus múltiples detalles, como en los marcos de las ventanas con motivos geométricos, en los muros con metopas, flores adosadas sin ningún tipo de funcionalidad salvo la decorativa. Todo ello termina en una cenefa desaparecida en la actualidad, que remataba en la espectacular edificación. Por encima de la cenefa sobresale la finalización del muro, que está rematado otra vez por metopas, haciendo de que el juego decorativo y floral continúe no solo a lo largo, sino también atravesando las distintas plantas de la fachada. Con respecto al piso inferior, tendremos que decir que la decoración es mucho más geométrica, pero las formas con unas formas típicas del modernismo. En realidad se trata de blasones esquematizados propios de la época y carentes de heráldica, lo que nos hace recordar el origen de este arte burgués, el cual oculta su falta de noble linaje con una nueva heráldica sustitutiva. En las puertas principales se sitúa esta nueva heráldica floral, compuesta de mampostería a modo de volutas vegetales, sosteniendo el balcón principal y acotando un espacio para un escudo inexistente, sustituido por la nueva heráldica consistente en un motivo geométrico que se verá repetido en puertas y ventanas como si se tratase de un escudo de armas. Las puertas y la carpintería en general en madera nobles. Repiten también la decoración con tallas en las mismas. La edificación se encuentra en un estado lamentable y las balaustradas se han caído y no han sido reemplazadas, así como la cenefa superior, que también está desaparecida, por lo que urgiría la rehabilitación de esta joya modernista. La segunda sería la casona de la calle de la Merced, número 115 y 117. En mi opinión, es sin lugar a dudas el mejor exponente modernista de la arquitectura de la ciudad. Esta casona, ubicada en la cuadra 1 de la calle de la Merced, nos ofrece todos y cada una de las características modernistas, siendo un ejemplo de cómo el movimiento Art Nouveau está presente en la ciudad, en todo su esplendor, y pudiendo ser considerado un ejemplo clásico de esa tendencia artística, en la cual se podría estudiar por sí mismo todas y cada una de las características generales de este estilo, al estar todas ellas inmersas en la obra. En los exteriores, la fachada es la típica fachada de concreto con óvalos simulando arcos de herradura. Ya da al inicio de la visita dos pistas de su estilo. El primero sería el historicismo, por evocación de las raíces hispanoárabes, por la simulación del arco de herradura encerrado en un alfiz, o sea, un cuadrado que marcaría el arco de herradura. Y también aparecen líneas curvas,
con efectos decorativos, nada estructural, antifuncionales, que solo servirán para diferenciar esta construcción y darle una cierta originalidad, disimulando y ocultando las líneas rectas y ángulos de la edificación. La carpintería en vanos, tanto en ventanas como en puertas, hay un empleo desmesurado del vidrio en forma decorativa y ofreciendo vidrieras al exterior con motivos florales, a los que se le suma otro carácter eminentemente modernista, y es la nueva heráldica representada por las iniciales del propietario VFL, remarcadas en la parte superior de la vidriera, así como el resto de las mismas profusamente decoradas con motivos geométricos, reiterando en algunas de ellas el motivo del arco anteriormente expuesto y ahora representado en el cristal polícromo con decoración floral de colores vivos que generan un ambiente interior de iluminación y policromía. Al mismo tiempo desvelan al exterior la decoración y la luminosidad del edificio. Por último, otra característica evidenciada es el empleo del hierro visto, usado no solo como elemento constructivo, sino como decorativo, creando un entramado de rejas en la puerta principal, volviendo al motivo inicial ya visto en la fachada y en las vidrieras, creando de dicho motivo el eje central de la vivienda, en la que las líneas curvas se entremezclan con el concreto y con el fierro, dando un espectacular efecto visual. En los interiores existe una segunda puerta traspasando el recibidor, la cual da acceso a una escalera en una estancia de doble altura, rematada por una techumbre de cristalería de espectacular dimensión, profusamente decorada con guirnaldas y motivos florales. Son motivos delicados, de gran policromía, sin ningún tipo de imagen central, por lo que se puede afirmar que su función es dar luminosidad y decorar la estancia, dado la ausencia de temas, salvo los geométricos y vegetales anteriormente descritos. La puerta de acceso a esta antesala que nos conduce a la escalera es un conglomerado de hierro, madera y vidrio genuinamente modernista. La mezcla de estos elementos es de innegable impronta Art Nouveau, en la que abundan las líneas curvas, generando una visión de originalidad, debido fundamentalmente a los juegos decorativos por el entramado del metal, la madera y el vidrio, así como lo infuncional del diseño, que hace que que hace de la puerta un elemento decorativo más dentro de la propia casa. La escalera es de estilo imperial con dos ramales unificados en el tramo inicial de la misma, la cual genera un frontis rematado por pilastras de hierro fundido de carácter formativo y al mismo tiempo decorativo. En este diseño este mismo diseño se ha empleado en otros edificios del principio del siglo, con los mismos elementos y recursos. El empleo de dichas columnas de hierro visto se prolongará a otras estancias de la casa que sustentan y al mismo tiempo decoran las estancias. Hemos de recordar que con anterioridad los pilares y columnas férricas se traspasan al interior y se tapaban con concreto, por lo que considerar el hierro un elemento meramente constructivo. Ahora pasa a ser un elemento decorativo también. La aparición del hierro no solo en estas pilastras y rejas, aparece también en el piso superior en forma de balaustrada. En el centro de la estancia aparecen rosetones y remates de latón, incluso tomando arcos generados por confrontación de volutas y siendo rematados a su vez por el latón como motivo vegetal. En los pocos paños ocupados por elementos férricos o vitrales aparece el mampuesto, con guirnaldas y medallones de carácter floral. Se remata la obra con una lámpara férrica colgada de la propia vidriera central, dejando constancia de un conjunto modernista de primerísimo orden. Otra de las perlas modernistas de la urbe es la sede actual del Club Arequipa, sito en la calle Álvarez Tomás, número 105, cuya edificación data de 1929 y tiene un claro aire de Art Nouveau, tanto en su función social inicial dirigida a las altas clases sociales de la ciudad como en la edificación netamente modernista. Dada la fecha de su construcción
y las decoraciones exteriores del mismo, podremos decir que se trata de un Art Nouveau tardío, donde los motivos se han esquematizado un poco, manteniendo un estilo más eléctrico y esquemático en sus decoraciones, pero manteniendo la pureza del estilo. Se conforma la edificación de dos plantas, en las que se denota la presencia de muros de concreto, carpintería en madera noble y empleo masivo del fierro en formas de enjaretados en la planta baja y barandillas y balaustradas del típico gusto modernista en el segundo nivel. En los enrejados aparece el primer síntoma historicista, por la concatenación de arcos ojivales, elementos formativos del gótico, así como en la parte inferior de las rejas donde terminan en volutas decorativas. Aparece el balcón principal en líneas curvas propias de esta tendencia, lo cual le hará singular por este motivo, y sostenido por dos volutas meramente decorativas a ambos lados de la puerta principal, en la que destaca una vez más la heráldica modernista, en este caso las iniciales del club. El conjunto está rematado por parapetos de guirnaldas con motivos florales y volutas que cercan un remate con la fecha de construcción y que rompen las líneas rectas de la edificación, remarcando su singularidad. Asimismo, en el frontis aparecen medallas de mampuesto con motivos vegetales. Las puertas en madera noble albergan vanos cubiertos por enrejados de tipo eléctrico, así como apliques de farolas en la entrada en el mismo estilo que remarcando su modernidad en la construcción. Tras la puerta principal de madera se inicia un pasillo con una gran puerta metálica de hierro forjado y cristal, típicamente modernista, la cual está decorada con motivos vegetales, formando guirnaldas rematadas con bronce y donde la parte central aparece el escudo, aparece en forma de escudo las iniciales del club, CA. En los interiores aparecen monumentales vidrieras, así como columnas y pilastras de fundición de hierro. Las vidrieras están profusamente decoradas con elementos florales y geométricos, ofreciendo gran luminosidad y policromía, generando un ambiente de lujo y elegancia propio del Art Nouveau, por la conjunción entre el vidrio y el hierro y el mampuesto, siendo todos estos elementos no constructivos sino también decorativos. Un nuevo ejemplo de esta tendencia en la ciudad sería el edificio Sito en la calle Mercaderes número 106, que data de 1929 y en el que aparecen ya síntomas de un modernismo aún más tardío, donde se encuentran restos de lo que fue el Art Nouveau de la ciudad. Se trata de un edificio en 3 plantas con fachada plagada de curvas que dan al espectador una idea de originalidad propia, donde el empleo de materiales férricos de la fachada queda reducido a los enrejados de la puerta principal, en forma de motivos florales y volutas en las hojas, así como enjaretados electrizantes en la parte superior de la misma. La planta inferior está pensada para la actividad comercial o de servicios. Sobre ella aparece un piso intermedio con balcones y balaustradas clásicas que tendrán su contrapunto en el tercer nivel con balcones sobre redondo, con amplios empleo de líneas curvas en sus puertas, que son rematados con una profusión de curvas hasta de 5 niveles, implantando volutas meramente decorativas, así como columnas de mampostería. Tendríamos que decir que no sería justo terminar este acercamiento sin mencionar una de las obras de ingeniería civil más importantes y que está perfectamente encuadrada en el Art Nouveau. Me refiero al Puente Bolívar de 1882, obra de la casa de Gustav Eiffel, el gran autor modernista, y que se sitúa en Arequipa, una de sus principales obras. Vemos que la creación modernista no se circunscribe a la arquitectura de palacios o casonas. El término es mucho más amplio, así que existen maravillas modernistas que son espectaculares estructuras metálicas desnudas. Es de innegable despliegue artístico y técnico, siendo este puente un claro ejemplo a nivel continental, como máximo exponente de la obra de Eiffel en toda Sudamérica, y aunque no es el único, yo me atrevería a decir que es el más importante. Se trata de una construcción férrica destinada a uso ferroviario con una longitud total de 488 metros,
manteniendo un hermoso trazo modernista en sus arcadas y pilares. En la actualidad está abierto al tráfico rodado y su estado de conservación es excelente. Esta obra de ingeniería es, con todo, el mayor tesoro del modernismo arequipeño. Tan solo me restaría recomendar el mantenimiento y la rehabilitación de los monumentos modernistas al estar construidos de materiales vulnerables. El paso de los años y las vicisitudes climáticas no los dejan en muy buen estado, con lo cual solo mi ruego es a las autoridades para que los mantengan y rehabiliten. Muchas gracias.